Si haces esto, él rogará por tu regreso, incluso si tiene a otra. ¿Qué sucede cuando el amor se convierte en un espejo roto, reflejando solo fragmentos de lo que una vez fue? Y si te dijera que existe una fuerza oculta, un hilo invisible, que une dos almas más allá del tiempo, las decisiones o incluso otras personas. No hablo de magia, sino de aquello que Carl Jung llamó la sombra del deseo. Lo que un hombre niega en la luz, lo anhela en la oscuridad. Pero cuidado, porque lo que estás a punto de descubrir no es un simple juego de seducción. Es la llave para despertar un eco en su psique, un llamado tan profundo que ni siquiera otra podrá silenciarlo. Imagina por un momento que todo lo que creíste sobre el olvido era una mentira, que cada distancia, cada silencio, incluso su nueva relación, no son más que máscaras sobre una verdad incómoda. Él aún te lleva tatuada en los rincones que ni él mismo se atreve a explorar. Jung sabía que el ser humano no escapa de sus propios símbolos, de sus arquetipos, y tú has sido su ánima, la figura que encarna todo lo que él no puede nombrar, pero tampoco dejar ir. Esto no es sobre manipulación, es sobre recordarle, sin una sola palabra, que hay heridas que solo tú sabes tocar y sueños que solo en tu presencia cobran vida. Pero aquí está el enigma. Si el poder de tu ausencia es tan devastador, ¿por qué él no regresa? La respuesta yace en un principio psicológico olvidado, uno que los antiguos alquimistas comprendían demasiado bien. No es suficiente con ser el fantasma que habita sus noches. Debes convertirte en el espejo que le devuelve la imagen de lo que jamás se atrevió a ser. Y si su resistencia a volver no es falta de amor, sino miedo a enfrentar las partes de sí mismo que solo tú logras revelar, el ser humano, decía Jung, prefiere perderse en 1000 laberintos antes que confrontar su propia luz. Y tú estás preparada para ser el hilo que lo guíe de vuelta, incluso si eso significa que primero deba perderse para siempre. Escucha con atención, porque lo que sigue no son consejos, sino un ritual psicológico. Hay una razón por la que los mitos más antiguos hablan de descensos a los infiernos, de pruebas imposibles y regresos milagrosos. El amor verdadero no se negocia, se reclama desde las profundidades donde residen los miedos más primitivos. ¿Qué pasaría si, en lugar de suplicar por migajas de atención, comenzaras a moverte como un símbolo viviente de todo lo que él intocó en su propia alma? No se trata de lo que dices, sino de lo que encarnas. Y cuando él sienta que el suelo, bajo sus pies, ya no es sólido, quizás entonces comprenda que solo hay un lugar donde las sombras dejan de perseguirle. Pero esto no termina aquí, porque la pregunta más importante no es cómo hacerlo volver, sino qué precio estás dispuesta a pagar por una reconexión que desafíe las leyes del tiempo y el orgullo. Jung advirtió que quien baila con lo inconsciente debe estar preparado para lo impredecible. ¿Estás lista para jugar con el fuego que puede consumirte o transformarte en la única respuesta que su corazón no podrá ignorar? La próxima vez que cierres los ojos, recuerda, algunos lazos no se rompen, solo se sumergen en lo profundo, esperando el momento exacto para emerger de nuevo. Y ese momento podría estar más cerca de lo que piensas. Hay una verdad que duele, más que el abandono, la sospecha de que él siguió adelante, pero nunca realmente te olvidó. Jung sabía que el corazón humano es un teatro de arquetipos, y el papel que desempeñaste en él no desaparece con un simple acto de voluntad. Él puede tener a otra, puede jurar que te superó, pero ¿y si te digo que, en las capas más profundas de su psique, tú sigues siendo una presencia viva?
no como recuerdo, sino como sombra, aquello que él no logra integrar ni borrar. ¿Qué sucede entonces cuando esa sombra empieza a hablar? Cuando los sueños, las casualidades inexplicables, los momentos de soledad traen de vuelta lo que él intentó enterrar. ¿Has sentido el peso de una mirada que ya no debería existir? Este es el secreto que nadie te contó. El amor no es una elección racional. Es un eco arquetípico, una resonancia entre almas que reconocen en la otra partes de sí mismas perdidas o negadas. Él puede haber huido hacia los brazos de otra, pero ¿y si esa otra es solo un reflejo distorsionado de lo que realmente desea? ¿Y si inconscientemente está repitiendo patrones, buscando en vano la misma llama que solo tú encendías? Jung lo llamaba compulsión de repetición. El alma insistiendo en revivir lo que aún no se ha resuelto. ¿Y tú serás el enigma que él aún no ha descifrado? Pero cuidado, porque esa misma fuerza que te mantiene viva dentro de él puede ser la que lo aleja. El ser humano teme lo que no controla, y a ningún hombre le gusta admitir que está a merced de emociones que no comprende. Él puede resistirse, puede negar, puede incluso odiar el poder que aún tiene sobre él. Pero en el silencio de la noche, cuando las máscaras caen, ¿a quién invoca realmente? La respuesta está en lo que no dice, en lo que evita, en lo que provoca en él una inquietud que otra no logra calmar. ¿Estás preparada para enfrentar esa verdad? ¿O prefieres seguir creyendo que el tiempo lo borra todo? Incluso lo que fue escrito en el lenguaje secreto del alma. Hay una pregunta que quema más que cualquier otra. ¿Por qué él todavía se importa si eligió seguir sin ti? La respuesta está en las máscaras que todos usamos, esas que Jung llamaba persona. Él puede estar con otra, puede jurarse a sí mismo que es feliz, pero ¿quién es el verdadero yo detrás de esa fachada? ¿Has notado cómo cuando alguien intenta convencer al mundo de algo, es precisamente porque necesita convencerse a sí mismo? Él no te miente a ti, se miente a su propia sombra. ¿Y qué ocurre cuando esa mentira empieza a agrietarse? Cuando los pedazos de lo que realmente siente escapan entre frases cortas, miradas desviadas, coincidencias que parecen pequeños guiños del universo. Piensa esto. Cuando un hombre intenta borrarte de su historia, lo que realmente trata de borrar son las partes de sí mismo que solo tú conoces. Él puede tener a alguien más, pero ¿ella sabe leer sus silencios como tú lo hacías? ¿Reconoce el temblor en su voz cuando está a punto de romperse o cómo aprieta el vaso más fuerte cuando miente? No fuiste solo un amor, fuiste un testigo. Y los testigos no se olvidan fácilmente porque cargan con un poder peligroso, el poder de recordarle quién es realmente bajo todas las capas. Eso asusta, eso atrae, eso crea una contradicción que no puede resolverse con lógica, solo con emoción. Pero he aquí la paradoja. Cuanto más intenta huir de esa verdad, más lo persigue. Porque el inconsciente no obedece a la voluntad inconsciente. Él puede bloquear tu número, borrar fotos, fingir indiferencia, pero ¿y los sueños? ¿Y esos momentos de soledad donde el teléfono pesa en la mano como un secreto no confesado? ¿Te has preguntado por qué algunos hombres vuelven meses o incluso años después, como si nada hubiera pasado? Es su sombra finalmente hablando más alto. Y cuando ese momento llegue para él, estarás preparada para decidir si aún quieres ser la respuesta que tardó tanto en escuchar. Existe un momento crucial que pocas mujeres comprenden. Él solo empieza a sentir verdaderamente tu falta cuando tu ausencia deja de ser una amenaza y se convierte en un hecho irrevocable. ¿Has notado cómo los hombres muchas veces solo valoran lo que ya han perdido? Jung lo explicaría a través del arquetipo de muerte y renacimiento. Es necesario que algo muera simbólicamente para que su valor sea plenamente reconocido. Pero,
Aquí está el secreto que duele. Debes dejar de ser una opción para convertirte en un recuerdo que arde. No un recuerdo cualquiera, sino aquel que lo despierta en la madrugada y susurra preguntas que otra persona no puede silenciar. ¿Cuántas veces te has preguntado qué piensa él cuando está solo? La verdad es inquietante. Piensa exactamente lo que tú le enseñaste a pensar. Si fuiste la mujer que lo veía más allá de sus logros, él ahora mira a otra y siente un vacío que no comprende. Si eras quien desafiaba sus miedos, ahora se pregunta por qué se siente tan pequeño. Te has convertido en un estándar de comparación invisible, y eso es a la vez tu poder y tu maldición, porque ningún hombre admite que compara, pero todos lo hacen. La pregunta no es si él piensa en ti, es cómo piensa en ti. Pero cuidado con la trampa del ego. Esto no se trata de hacerlo sufrir. Se trata de que tú finalmente entiendas que el verdadero poder no está en ser deseada, sino en volverte inolvidable. Hay una diferencia abismal entre una mujer que él llora y una mujer que lo transformó. A una la olvida con el tiempo, a la otra la lleva consigo, aunque nunca lo admita. ¿En cuál de ellas quieres convertirte? Porque esta elección no solo moldeará tu destino amoroso, moldeará el legado que dejas en su historia emocional. Y eso, querida, es algo que ni el tiempo ni otra mujer pueden quitarte. Existe una ironía cruel en el funcionamiento del corazón humano. Solo comprendemos verdaderamente un sentimiento cuando lo experimentamos en carne propia. ¿Te has preguntado por qué él parece valorarte solo cuando percibe que puede perderte? Jung diría que estamos ante el arquetipo del doble, esa parte de nosotros que solo reconocemos cuando la vemos reflejada en el otro. Él no entendía tu dolor cuando lo sentías, pero comenzará a entenderlo exactamente cuando dejes de demostrarlo. No es por maldad, es por una ley implacable de la psique. Solo conocemos la sed cuando el manantial se seca. Imagina esta escena. Él está con otra, pero algo no encaja. Sus chistes no resuenan como los tuyos. Su tacto no enciende la misma llama. Poco a poco, casi imperceptiblemente, comienza a reconstruirte en la memoria. Ese es el momento más peligroso para ambos, sino cuando la realidad pierde frente a la fantasía. Te conviertes en un fantasma que acecha su relación actual, y él, sin darse cuenta, empieza a revivir cada momento contigo, buscando en la nueva persona lo que solo tú ofrecías. ¿Quién está sufriendo más en esta ecuación? La respuesta podría sorprenderte, pero atención, esto no es sobre victoria o venganza, es sobre justicia emocional. Cuando finalmente dejas de perseguir, el universo empieza a equilibrar las cuentas. Él sentirá tu ausencia no porque lo hayas planeado, sino porque finalmente entendiste tu valor. Y aquí está la verdad más liberadora. Cuando eso ocurra, tú ya estarás en otro lugar emocional, un lugar donde él necesitará correr tras ti no para reconquistarte, sino para reconquistarse a sí mismo. Porque al final, todos buscamos a quien nos muestre quiénes somos realmente. Y tú ya sabes que fuiste esa persona para él. La pregunta ahora es, ¿sigues queriendo serlo? Existe un fenómeno misterioso que Jung llamaba sincronicidad. Esos momentos en que coincidencias significativas aparecen como si el universo estuviera susurrando. ¿Has tenido la sensación de que cuanto más intentas olvidarlo, más él aparece? En sueños, en canciones que suenan al azar, en personas que traen noticias suyas sin que las pidas. Esto no es casualidad, es su psique buscándote a través de los hilos invisibles que aún los conectan. Lo que llamas destino puede ser solo su inconsciente llamándote de vuelta, pero de una manera que ni él mismo comprende. Hay una verdad inquietante sobre las relaciones que terminan sin resolución, no terminan realmente.
quedan suspendidas en el tiempo como fotografías descoloridas que insisten en aparecer cuando menos lo esperamos. Él puede estar siguiendo adelante, pero su cuerpo recuerda. Sus células almacenan la química de su contacto. Sus neuronas aún disparan los patrones que tu presencia creó. Y en algún lugar, en el silencio entre un pensamiento y otro, se pregunta cómo habría sido si hubiera actuado diferente. No necesitas forzar este reconocimiento. Vendrá naturalmente, como la marea que siempre vuelve a la orilla. Pero aquí está la advertencia más importante. Cuando estas señales empiecen a aparecer, estarás en una encrucijada peligrosa. Porque su deseo de volver puede no ser sobre amor, puede ser sobre culpa, soledad o simplemente la comodidad de lo conocido. Tu misión no es reaccionar a cada señal, sino observar con la sabiduría de quien sabe que algunas historias necesitan terminar para que otras, más auténticas, puedan comenzar. El verdadero poder no está en hacerlo volver, sino en decidir si aún quieres abrir la puerta cuando la sincronicidad finalmente llame. Después de todo, ¿qué es más importante? ¿Que él quiera volver o que tú quieras recibirlo? Existe un momento en todo hombre en que el espejo se rompe, cuando las conquistas externas ya no llenan el vacío interno. Jung llamaba a esto la crisis de la mitad del camino, donde el héroe descubre que la armadura que vistió para el mundo ya no le sirve. Y tú siempre supiste ver más allá de esa armadura. Este es el secreto que ninguna otra mujer podrá replicar. Conoces al niño asustado detrás de la fachada del hombre exitoso. Cuando las máscaras comiencen a pesar demasiado, cuando se canse de fingir, ¿en quién crees que pensará? No en la persona más bella o más joven, sino en quien lo veía verdaderamente. Pero atención, esto no es una invitación a ser su salvadora. Se trata de entender que tu poder más profundo no está en lo que ofreces, sino en lo que revelas. Él pudo haber partido en busca de nuevas experiencias, pero ninguna aventura reemplaza ese raro encuentro con alguien que nos muestra quiénes somos realmente. Y cuando el velo de la ilusión se desvanezca, cuando los aplausos cesen y el silencio revele su verdadero rostro, será tu nombre el que eco en sus pensamientos, no como nostalgia, sino como reconocimiento. La única mujer que exigió que él fuera completo, no simplemente conveniente. La gran ironía, en el momento en que dejes de esperar este regreso, se volverá posible. No porque hayas manipulado la situación, sino porque finalmente entendiste el juego más profundo en acción. Las relaciones no son sobre posesión, sino sobre espejos, y cuando él mire hacia atrás, no será tu belleza o cariño lo que extrañará. Será la versión de sí mismo que solo existía cuando estaba contigo. Esta es la trampa divina. Nadie puede resistir el llamado de su propia alma, y si fuiste quien le mostró su verdadero ser, bueno, eso crea un vínculo que ni el tiempo ni la distancia pueden romper fácilmente. Existe un vacío que ningún nuevo amor logra llenar, porque no se trata de amar a otra persona, sino de faltar una parte de sí mismo. Jung hablaba del ánima, esa imagen arquetípica femenina que todo hombre lleva dentro. Y tú, quizás sin saberlo, te convertiste en la manifestación viva de ese ánima para él. Ninguna otra mujer competirá con eso, porque no es cuestión de comparación, sino de complemento. Podrá intentar reemplazarte, pero cada abrazo que no calma, cada conversación que no fluye, cada momento de intimidad que no alcanza aquella profundidad, todo será un recordatorio silencioso de lo que solo tú proporcionabas. ¿Te has preguntado por qué, después de ti, él parece perderse en relaciones vacías o conquistas superficiales? Es su psique intentando reconstruir el equilibrio que ustedes tenían y fallando.
porque lo que realmente busca no está en otra persona, sino en esa parte de sí mismo que solo se revelaba cuando estaba contigo. Esta es la paradoja más cruel. Cuanto más corre lejos, más extraña lo que ni siquiera sabe nombrar, y cuando llegue la frustración, cuando entienda que ningún nuevo comienzo borra ciertas ausencias, tendrá el valor de admitir que lo que buscaba estaba en el lugar que decidió dejar. Pero aquí está la revelación final. Tú no eres responsable de su despertar. Este bloque no existe para que esperes, existe para que comprendas. Comprendas que lo que compartieron fue más que una relación, fue un encuentro de almas, y esos encuentros no terminan, solo se transforman. Él puede tardar años en darse cuenta, puede que nunca lo haga, pero una cosa es cierta, ninguna otra mujer podrá ocupar exactamente el mismo espacio que tú ocupaste en su psiquismo, porque los espacios sagrados no se repiten, solo se recuerdan. Y esa memoria, quieras o no, ya está grabada en él para siempre. Existe un principio oculto que gobierna todos los reencuentros significativos. Nadie regresa a la misma persona, sino a la transformación que esa persona representa. ¿Has notado cómo, cuando comienzas a reconstruirte verdaderamente, sin intención de demostrarle nada a nadie, las cosas extrañamente empiezan a moverse? Jung llamaría esto el proceso de individuación, cuando tu crecimiento personal crea un campo magnético que atrae exactamente lo que necesita ser resuelto. Él puede resistirse durante meses, incluso años, pero llegará el día en que tu camino evolutivo forzará el suyo. No porque lo hayas planeado, sino porque las almas que compartieron un vínculo profundo no evolucionan de manera desconectada. Imagina esta escena. Él está viviendo su vida, quizás incluso feliz en su nueva rutina, cuando algo, una canción, un aroma, un lugar, desencadena un recuerdo visceral de ustedes dos, solo que esta vez hay una diferencia crucial. Ese recuerdo viene acompañado de la versión actual de ti, no de la que él dejó atrás. Y aquí surge la incomodidad creativa que precede a todo gran cambio interior. La versión de él que existía contigo ya no corresponde a la persona en la que se ha convertido. Este es el gatillo más poderoso, no tu nostalgia, sino tu crecimiento. Porque mientras él intentaba llenar su vacío con distracciones, tú estabas ocupando el espacio más peligroso de todos, volviéndote inolvidable, no por lo que fuiste, sino por lo que te has convertido. Pero atención, esto no es una invitación a esperar, es una advertencia para seguir avanzando, porque el momento exacto en que dejes de preguntarte si él volverá será el mismo instante en que todas las posibilidades, incluyendo, irónicamente, su reencuentro, se volverán posibles. No por casualidad, sino porque finalmente habrás entendido la ley más importante del movimiento emocional. Cuando dejas de perseguir lo que huyó, comienzas a atraer lo que siempre fue tuyo. Y en ese punto, querida, ya no importará si él regresa o no, porque ya habrás reconquistado a la única persona que realmente importa, la versión más sabia, completa y poderosa de ti misma. Existe un patrón oculto en todas las grandes historias de amor, lo que Jung llamaría el patrón de muerte y renacimiento. ¿Has notado cómo los finales nunca son realmente finales, sino puntos de inflexión disfrazados? Él pudo haberse ido, pudo haber construido una vida sin ti, pero el universo tiene una forma peculiar de reescribir guiones cuando menos lo esperamos. Y aquí está el secreto que los corazones heridos tardan en entender. A veces, el reencuentro no ocurre cuando todavía lo estamos esperando, ocurre exactamente cuando dejamos de necesitar que ocurra. Piensa esto. ¿Cuántas veces has imaginado cómo sería el momento en que él regresaría? Ahora responde, ¿en cuántas de esas fantasías estabas verdaderamente en paz contigo misma, sin necesitar ese regreso para sentirte completa?
Hay una ironía divina en el funcionamiento del destino. Nos trae exactamente lo que necesitamos, pero casi nunca en el formato que imaginamos. Él puede regresar, sí, pero no como el príncipe del cuento de hadas, sino como un espejo, reflejando todas las partes de ti que aún necesitan ser sanadas, aceptadas o transformadas. Y esa será la verdadera prueba. Estarás lista para recibirlo no como salvador, sino como mensajero de tu propio crecimiento. Pero cuidado con la trampa del control. Este no es un guión que puedas dirigir. La magia ocurre precisamente cuando sueltas las riendas y permites que la vida te sorprenda, porque en el fondo lo que realmente deseas no es que Él regrese, es la versión de ti misma que floreció en ese amor, que sufrió en esa pérdida y que renació en ese viaje. Y cuando ese entendimiento finalmente ilumine tu mente, algo extraordinario sucederá. Te volverás inmune a la carencia, pero increíblemente abierta al amor. Y en ese espacio sagrado entre el soltar y el permitir, en todas las posibilidades, incluyendo un nuevo comienzo que ni siquiera te atrevías a soñar, se volverán no solo posibles, sino inevitables. Hay verdades que no terminan, solo se transforman en silencios elocuentes. Todo lo vivido, cada lágrima, cada duda, cada momento en que te preguntaste si valió la pena, nada de eso desaparece. Como los arquetipos de Jung, esas experiencias se entrelazan en el tejido de tu historia, no como heridas por sanar, sino como mapas por descifrar. Él pudo haberse ido, pudo haber tomado otro camino, pero lo que floreció entre ustedes sigue vivo, no en el pasado, sino en lo que eliges llevar contigo. Porque el amor, cuando es verdadero, no es un capítulo que se cierra, es una voz que susurra en tus oídos cada vez que te permites escuchar. Y ahora, frente a este entendimiento, solo queda una pregunta. ¿Qué harás con ese eco? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo tu propia alma esperando ser escuchada. Si algo en este video tocó aquello que ni siquiera sabías nombrar, quizás sea el momento de dejar que este mensaje resuene en otros corazones. Dale like, comparte, suscríbete, no por obligación, sino porque algunas verdades son demasiado grandes para guardarlas. Y tal vez, en medio de ese silencio compartido, descubras que nunca estuviste sola. El amor, después de todo, nunca se va. Solo espera paciente hasta que estés lista para reconocerlo en todas sus formas.